Pero esto está durando para grabar hoy. ¿Qué es lo que pasa? Perfecto. Miren, quiero que entiendan bien lo siguiente. El primer parcial se supone que no tiene que ver nada con el segundo parcial, pero nosotros no vamos a tener segundo parcial. Pero aunque haya un segundo parcial, en estadística, si usted no se sabe lo del primer parcial, no va a poder hacer el segundo. Usted sabe que yo le dije desde el inicio que esta materia es como una cadena, que un tema depende del siguiente, del otro. El tema depende del otro, y el otro, y el otro. Entonces, como es así, los temas que vamos a ver, todos dependen de lo que usted se sepa, de la parte que hemos visto ya. ¿Qué vimos en la primera parte? En la primera parte, lo que vimos fue el estudio de los datos en sentido general. Dijimos lo que era el dato y dijimos lo que es la información. Entonces, toda esta primera parte lo que trata es de ubicarnos cómo el dato se convierte en información. Clasificamos el dato, hicimos un ejercicio de clasificación del dato que también le salió en el examen. Después vino la teoría de la presentación de datos. Dijimos que los datos se presentan en cuadros o en gráficos estadísticos. Salió también en el examen. Vimos la presentación de los datos cualitativos y vimos que si son nominales se presentan de una forma y si son jerarquizados de otra forma. Y empezamos a trabajar con las tablas cuantitativas. Al presentar los datos cuantitativos, entonces dijimos que se presentan en una de tres tablas. La tabla de datos simple, que es cuando usted tiene menos de 30 datos, y esa tabla consiste en usted presentar esos datos uno a uno, de forma individual, en una fila, en una columna, siempre ordenados de forma ascendente. La tabla de datos ponderados, que también los datos están de forma individual, ordenados de forma ascendente, pero agrupados a la vez, agrupados de forma individual. ¿Cuántas veces se repetía cada uno de los datos? Y la tabla de datos agrupados, que es la tabla que salió en el examen, que es donde se resumen las otras tablas. Pues mire, para usted poder entender lo que sigue a continuación, lo primero que tiene es que diferenciar esas tres tablas. Que usted diferencie cuál es la tabla simple, la tabla ponderada y la tabla agrupada. Que la conozca al verla. Y ahora, nosotros lo que vamos a ver son medidas, resumen de información. Medidas que se calculan solamente en las tablas que son cuantitativas. Entonces, como tenemos tres tablas cuantitativas, estas medidas se calculan en esas tres tablas. Entonces, una medida se calcula de tres maneras diferentes porque tenemos tres tablas diferentes. La misma medida de tres formas diferentes. Desgraciadamente en estadística todo se parece y ahora más. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros vamos a ver las medidas de tendencia central. Pero hoy la vamos a ver en la tabla de datos simple, en la tabla de los datos sueltos. ¿Qué va a pasar? Que en la próxima semana vamos a estar viendo esas mismas medidas en la tabla de datos agrupados. Y después la veremos en la tabla de datos ponderados, las mismas medidas. Y se calculan de manera diferente en cada una de las tablas. Es bastante confuso eso. Se puede usted confundir fácilmente.
¿Y quién se confunde? El que no estudia. Pero aún más, todo lo que yo voy a dar en las 4 semanas que quedan, todo sale en el examen final. Aquí no hay adivinanza. El examen final tiene valor de 45 puntos y de esos 45 puntos hay 35 que son de hoy hasta el día del examen final. Los otros son prácticos, 35 que son prácticos, que corresponden a estas medidas. Y 10 que ya son de la parte teórica, que la hemos visto casi todo en el primer parcial, pero van a repetirse algunas cosas y otras que quedaron. Entonces, la clase de hoy, por ejemplo, en el examen final, tiene los valores siguientes. 6 puntos. La clase de hoy tiene 6 puntos en el examen final, pero hay una práctica de 7 puntos donde esas clases, esas medidas de hoy van a estar presentes. Y hay otra de 7 puntos donde también van a estar presentes. O sea, que nada más no son 6 puntos. Solamente no son 6 puntos. Van a tener valor de por lo menos 11 puntos de los puntos que quedan. Que quedan los 35 prácticos más 14 de práctica. Serían 49. No voy a contar los 10 de la teoría, eso van en el examen. Está hablando de ahora en adelante. Quedan 49 puntos para pasar la materia o para quemarse. ¿Sí? Entonces, lo que le quiero decir es que usted tiene obligatoriamente, si le interesa aprobar la materia, hacer lo que le dije que hiciera desde un principio y que muchos lo han hecho y otros no lo entienden. Los 4 pasos. Copiar la clase, estudiar la clase, venir a la clase de la videoconferencia y ver el video. Esos son los 4 pasos que muchos no lo han dado y por eso hoy están perdidos en la materia. Yo le dije a ustedes que esta materia no se estudia para examen. Mire, mucha gente se ha retirado y muchos se van a retirar de los que están aquí también, porque le fue muy mal en el primer parcial. ¿Y usted sabe por qué le fue mal? Porque estudiaron para el examen final, para el examen parcial. Y yo le dije que había gente que iban a estudiar para el primer parcial y cuando estuvieran estudiando no iban a saber, era como si nunca hubiesen estado en clase, como si nunca hubiesen estado aquí. Por eso hay gente que no lo hicieron el ejercicio, porque el ejercicio no es la última clase. Ese ejercicio viene desde atrás, desde el primer día. ¿Eh? Entonces, usted debe, ojalá lo anote y lo estudie, lo saque aparte y lo estudie, dominar lo siguiente en estas partes, en esta primera, en segunda y tercera parte que están juntas. Vamos a hablar de la segunda parte. Mire, usted debe diferenciar en primer lugar las 3 tablas. Usted debe saber lo que es el punto medio y cómo se calcula. Todo lo que le voy a decir ya lo hemos dado. Usted debe saber lo que son los límites inferiores. Los límites inferiores de las clases. Usted debe saber lo que es una clase. Lo que es el intervalo, el tamaño de las clases, lo que usted necesitaba para hacer los grupos, para hacer la tabla, o por los grupos que se inician.
lo que es la frecuencia absoluta simple, la FI minúscula, lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la FI mayúscula, que sale sumando la FI pequeña. Usted debe saber que en la tabla de datos simple y en la tabla de datos ponderado, X y los valores de la variable están directos. Y que en la tabla de datos K agrupado, X es el punto medio y representa la variable. Que cuando usted vea X, le está hablando de los valores de la variable. Entonces, esas son las cositas que usted debe traer de todo lo que dimos para poder entenderlo de ahora. Y la clase de hoy, que es tan fácil, no decir, ah, yo me lo sé eso, no lo voy a estudiar, pero yo me lo sé. Al revés. Si usted se lo sabe, estúdielo. Y si usted no se lo sabe, estúdielo. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no, ah, yo me sé eso, eso es tan fácil. Pero como vamos a ver las mismas medidas en otra tabla en la próxima clase, ahí viene la confusión y se le juntan las dos. Y ahí es donde usted lo pone malo. Usted lo daña. Así es que vamos a trabajar hoy con el primer grupo de medidas que vamos a ver, que son las medidas de tendencia central o de posición central. En datos simples, en la próxima semana, las mismas medidas en datos agrupados. En la siguiente semana, otro grupo de medidas en simple y agrupado. Y en la siguiente semana, otro grupo de medidas en simple y agrupado que se llama medidas de variabilidad o medidas de variación. Tres grupos: medidas de tendencia central o de posición central, medidas de localización y las medidas de variación o de variabilidad. Pero la vamos a ver en tabla simple y en tabla agrupada. La ponderada no la vamos a ver porque no hay tiempo. Solamente nos queda tiempo para verla, la simple y la agrupada. Pero la ponderada yo no me preocupo mucho porque es una combinación de las dos. Si usted sabe en simple y sabe agrupada, va a saber buscarla en ponderada. Así es que vamos a iniciar con las medidas de tendencia central en la primera tabla que tenemos, que es la tabla de datos simple. Mire, lo primero que le voy a explicar es el nombre. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central o de posición central? Estas medidas se llaman así porque tienden a tomar, a situarse, cuando usted la calcula, la va a encontrar que están alrededor del centro de los datos, en la mitad de los datos, por ahí andan. Entonces se posicionan hacia el centro de los datos. Y ahí viene medidas de posición central. Si no están en el centro, están antes, pero cerca del centro, o después del centro, pero cerca. Entonces se llaman medidas de tendencia central. Tienden a tomar el centro de los datos. ¿Y cuál es el centro de los datos? Usted sabe que cuando forman las tablas, lo que hace es que los datos se ordenan. Se ordenan. Entonces, si usted tiene 20 datos, la mitad de esos datos es el dato 10. Entonces van a estar alrededor del dato 10. Si usted tenía 30, la mitad de los datos ordenados es el 15. Tienden a situarse hacia el dato 15, hacia la mitad. Si son 60, hasta el dato 30. Hacia la mitad de los datos. Por eso se llaman medidas de posición o tendencia central. Entonces, estas medidas
son 5. La media aritmética, que la vamos a simbolizar como X barra. Ustedes la copiaron la clase, están copiando ahora eso yo lo dejé hace rato en la plataforma. La clase para que usted la atienda hoy. Si usted no la copió, copie la mañana o esta noche después, pero ahora no, ahora es atender la clase. La media aritmética, X barra, ya donde usted ve a X con una barra arriba, eso es media aritmética. La mediana, ME, la moda, MO, la media geométrica, X barra G, la media armónica, X barra H. Esas son las medidas de tendencia central. Pero también por un asunto de tiempo, nosotros solamente vamos a ver 3. Estamos en especial, estamos en Navidad casi. Y en Black Friday. Entonces, solamente vamos a ver las 3 primeras, como usted pudo ver en el archivo que le envié, la media aritmética, la mediana y la moda. Esas son las 3 que vamos a ver, son las 3 primeras, las 3 más importantes. De esas 3, la media aritmética es la más importante. Ahora bien, vamos a ver de una vez cómo se calculan y se interpretan estas medidas en la tabla de datos simple. Fíjense, la media aritmética es la primera que vamos a ver. Mire, dice tabla, en datos simples, o sea, en la tabla de datos simples. La media aritmética es la primera que vamos a ver y es tan fácil de calcular que corresponde el cálculo a su definición. Dice que se define como la suma de todos los valores de la variable dividida entre el total de datos. Y mire la fórmula, dice X barra es igual a sumatoria de XI entre N. Esa letra que está ahí es un símbolo, una letra griega. Se llama sigma. Sigma. Muchos la conocen como la sumatoria porque donde quiera que usted la vea o se la dan matemática, significa suma. Donde quiera que se vea ese signo es suma. Entonces, X barra es media aritmética, la sumatoria, sigma, sumatoria, XI es la variable. Acuérdense que XI representa todos los valores de la variable, que la I lo que indica es la posición, X4, el cuarto valor. Y N es el total de datos. Entonces, miren lo fácil que es la media aritmética. No se aprende la media aritmética. X barra es igual a la sumatoria de X entre N, no. La media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable entre el total de datos. Y usted verá que no se le olvida nunca. La media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable dividida entre el total de datos. Xi son los valores de la variable y sigma es sumatoria. Entonces eso es fácil de retener. Vamos a ver entonces cómo se calcula la media aritmética. Ahí usted va a encontrar, la media aritmética tiene varias propiedades, pero ahí hay, pero son 5, que es resumida en 3. Pero son varias, léala después. Vamos, ¿cómo se calcula y se interpreta la media aritmética? Y dice aquí, si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores, miren los valores de X, 8, 6, 7, 12, 8, 11. Para recordarnos un poquito, acuérdese que esta tabla se forma cuando N es menos de 30 datos y además consiste en colocar los datos en forma ascendente, uno a uno, individualmente. Entonces, dice aquí ordenemos los valores, eso está de más, es formemos la tabla porque no está formada. Recuerden también que le dije a ustedes que siempre que se le presente esta tabla de datos simples, cuente los datos antes de formar la tabla y después de formarla. ¿Por qué? Porque si usted deja uno de esos datos, todo le va a dar mal y ya. Pero si usted pone uno de más, también todo le va a dar mal y ya otra vez. Formamos la tabla. 6, 7, el 8 está 2 veces,
11 y 12 años. Y 12 años. ¿Okay? Entonces, ahí está. Miren, esa es la tabla. Ahora vamos a calcular la media aritmética. Siempre que usted vaya a calcular una medida, siempre ponga el nombre de esa medida. Siempre. Y después la fórmula. La fórmula es el norte. Es la que le dice a usted lo que se va a hacer, lo que hay que hacer. Entonces vamos a calcular la media aritmética. Ponemos la fórmula y después vamos entonces a llenar esa fórmula, ¿verdad? ¿Cómo llenamos? Sustituyendo los términos que tiene. Sumatoria de x y quiere decir sume la variable x, súmelo. 52. 52. Y ahora le dice divida ese 52 entre n, entre el total de datos, dividido entre el total de datos. ¿Cuántos son? 6. El total es 6. 6. Y eso va a ser igual a 8.67 8.67 años. años. ¿Ok? Bien. Entonces, déjame quitar años y poner años. Entonces, mire lo fácil que es calcular la media aritmética. Simplemente se suman los valores y se divide entre el total de valores. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver cómo se interpreta. Se interpreta con una palabra clave que es la palabra promedio. Y va a ser el promedio de la variable siempre la media aritmética. Entonces, como la variable es la edad, que la edad promedio de los niños es 8.67 años. 8.67 años. Entonces, la palabra promedio es la palabra que usted va a utilizar, la palabra clave para interpretar la media aritmética y solamente la media aritmética, solamente. Ahora bien, usted puede decir que el promedio de la edad también, que el promedio de la edad de los niños es 8.67 años, como usted quiera, ¿verdad? Entonces, el promedio es la palabra clave. Si usted tiene la variable peso, el peso promedio. Ingreso, ingreso promedio. Estatura, estatura promedio. Temperatura, temperatura promedio. Tamaño promedio. Velocidad promedio. Distancia promedio. El promedio es la media aritmética. Yo espero que ya usted se sepa la media aritmética. Mire que desde un principio le dije, son fáciles, pero no deje de estudiarla, porque el error está ahí, en que usted dice, ay, eso es tan fácil que yo me lo sé, eso no tengo yo que estudiarlo. Pero entonces, como vamos a ver la misma medida en la otra tabla, ahí viene la confusión luego. Vamos a ver entonces la mediana, y voy a explicar la mediana en primer lugar, basándome en esta grafiquita que está ahí. Como usted puede observar, la mediana está en el mismo centro de la gráfica. Y la mitad de la mediana, o sea, a la izquierda hay un 50% y la otra mitad, a la derecha, hay un 50%. Traduciendo esto, nos dice que de 0% a 100% no quiere decir que los datos están ordenados, que la tabla tiene que estar formada para usted buscar la mediana. Entonces nos dice que en los datos ordenados, la mediana es el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Que la mediana no pertenece ni a un grupo ni al otro, sino al medio. El medio es la mediana. Y la mitad entonces es inferior y la otra mitad es superior. Por lo tanto, en los datos simples, la mediana
va a tener dos fórmulas. Dos fórmulas. Y usted va a entender ahora el por qué va a tener dos fórmulas. Mire, antes de seguir viendo la mediana hacia abajo, vamos a situarnos en la tabla anterior de la edad de los niños. Vamos a ver. Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la mediana ahí? ¿Quién me responde? Tome la palabra. Sí, hablen. ¿Dónde está la mediana? Maestro, está después del primer 8 en la coma. Después del primer 8. Ajá. El siguiente 8. Maestro, Después del primer 8, la coma. La coma no, porque la coma no es un número. Sí, pero en el medio, maestro. En el medio de qué? De los dos 8. Ahora sí. En el medio de los dos 8. ¿Por qué está en Exacto. el medio de los dos 8? Porque los dos 8 son el medio. Mire. Hay dos valores en el medio. Entonces, la mediana está en el medio de esos dos. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer es dividir el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, aquí, mire. Entonces, cuando usted divide en dos partes iguales, mire, 3 y 3. Entonces, los dos que están en el medio son los dos 8. Hay dos en el medio. Y ese valor que está ahí se llama punto medio. ¿Por qué punto medio? Recuerde que el punto medio es la suma de dos valores entre dos. Entonces, simplemente usted lo que dice 8 más 8, igual dividido entre 2. Bueno, entre el medio del 8 y el 8 está el 8. Eso se sabe. Entonces, la mediana ahí se ve que es 8. Pero se busca diciendo 8 más 8 dividido entre 2. Bien. Eso sucede porque el total de datos es 6 y el 6 es un número par. Entonces, siempre que usted tenga un n par, la mediana usted la va a buscar como el punto medio de los dos valores que están en el centro. Ahora observe lo siguiente. Si yo quito este 12, que está ahí, el 12, ¿cuál es la mediana ahora? el 8 ¿Cuál solo. 8? El 8 solo. El 8 solo, pero es de 8. El 8 solo. El que está después del 7, esa es la mediana. El que está centralizado, profe, el que está en el medio. Ese es el medio. Entonces, si está en el medio, es la mediana. Acuérdense que la mediana es el medio. Entonces, el 8 que está después del 7. Entonces, mire ahora, ¿por qué sucede esto así ahora? Porque el número de datos ahora es 5 y 5 es un número impar. Aprendizaje, según la definición, la mediana, si el número de datos es par, estará como el punto medio de los dos valores del centro, en el medio de los dos valores del centro. Y si n es impar, entonces usted va a ver la mediana que se encuentra expuesta, que se ve el valor que está en el mismo medio del conjunto de datos. Entonces, mire, aquí vamos ahora a leer, no he dicho nada, todo es teoría lo que he dicho, directo para que usted lo entienda. Vamos a ver lo que se escribe aquí, dice. La mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente, el valor que divide en dos partes iguales la muestra se llama mediana. Podemos decir que la mediana tiene el 50% de los datos inferiores a ella y el otro 50% superiores a ella. Cálculo de la mediana en datos simples o sueltos. Y aquí nos dice, tendremos que tomar en cuenta el tamaño de la muestra. Entonces, aquí nos dice que si n es impar, la mediana se va a buscar por esa fórmula que está ahí. Pero si n es par, entonces hay otra fórmula que está ahí. Y dice que la mediana será el punto medio de los dos valores que están en el centro. Ahora bien, ¿lo va usted a buscar por esa fórmula? No, lo vamos a buscar como acabo de explicarle, por la definición. Vamos a confirmar eso ahora aquí en estos dos ejercicios en uno, pues son dos. De un lado está n que es par, se refiere a la edad de un grupo de personas. N es par
como n es par, entonces quiere decir n es 12, que aquí vamos a tener dos valores en el centro. Fácil de localizarlo. La mediana, el medio siempre es el 2. Entonces vamos a tener 2 entre 2, 6. Usted cuenta 6 y va a quedar 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Entonces, el medio está entre el 9 y el 12. ¿Ok? Entre el 9 y el 12 está el medio. Lo que quiere decir que usted va a buscar la mediana como el punto medio de el 9 y el 12. O sea, usted va a buscar la mediana diciendo 9 más 12 igual dividido entre 2 y va a dar 10.5 años. Eso es porque n es par. Del otro lado, n es impar, se agregó un valor más, n es impar. Pues como n es impar, quiere decir 3 entre 2, 6.5. Usted va a dejar 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Y aquí entonces vamos a tener que la mediana es el 12. Mírenlo aquí. Y va a colocar mediana igual a 12. Mediana igual a 12. Y ahí está la mediana. O sea, no vamos a usar fórmula, simplemente vamos a buscarla por definición el valor que está en el medio. Si usted quiere ver si n es par o impar, simplemente cuenta los valores, pero si usted busca el medio repartiéndolo igual sin hacer trampa, también usted se va a encontrar que si n es impar hay uno en el medio y si n es par hay dos en el medio. Bien. Vamos a ver entonces cómo se interpreta la mediana y voy a coger el resultado del 10.50 y lo vamos a buscar, lo vamos a poner aquí en la gráfica. Mire, 10.50 es el valor que está en el medio. Quiere decir que la mitad de los datos, acuérdense, 6, son inferiores a 10.50 y la otra mitad, 6 también, son superiores a 10.50. La mediana se interpreta de la siguiente manera. Que el 50%, mire la gráfica, ahí hay un 50%, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años. Y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Mire qué fácil. Ahora bien, hay dos cosas, dos pecados que usted no puede cometer cuando esté interpretando la mediana. El primero es que usted no puede decir que el 50% de las edades, hay muchos que se equivocan porque como la media aritmética se interpreta en base a la variable, acuérdense que dice que la edad promedio es tanto, entonces de una vez piensan aquí, el 50% de las edades. No, no, no. El 50% del sujeto que se esté estudiando. Y después viene la variable, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Mírenlo ahí. Entonces, el primer error que usted no puede cometer, primer pecado en esta interpretación es olvidarse del sujeto y pensar que es en base a la variable y decir que el 50% de las edades son inferiores a 10.50 años y el 50%, no, el 50% del sujeto, de las personas en este caso, tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. El otro pecado que usted no puede cometer, el otro error que usted no puede cometer cuando va a interpretar la mediana es utilizar la palabra un o la palabra una. O sea, usted no puede decir
que el 50% de las personas tienen una edad. Acuérdese que también le dije eso mismo en la interpretación de las frecuencias. Y muchos perdieron 4 puntos porque utilizaron la palabra un peso, un peso, un peso. Inclusive un estudiante me puso el uno, así un peso, inferior a tanto, de tal a tal, de tal a tal, ¿ok? Así mismo. 4 estudiantes tienen un peso de 45 a 51 años. Oiga, le dije que la palabra una no se usa, no se puede usar en las interpretaciones. Mire, ahí no es un peso, ahí son 6 y son 6 diferentes. A una edad, perdón. Ahí no es una edad, ahí son 6 edades diferentes que hay. Por eso que decimos tienen edades, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Si fuéramos a interpretar el 12, pues es lo mismo, son las mismas palabras y simplemente donde está 10.50 colocamos el 12 y ahí está. El 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Algo muy importante en paréntesis. Las siguientes medidas que vamos a ver después de terminar las medidas de tendencia central son las medidas de localización. Y en la próxima semana, cuando veamos la medida de tendencia central de datos agrupados, en la siguiente semana será, dentro de 2 semanas, vamos a ver las medidas de localización. Y yo le voy a mandar a estudiar la mediana. Así es que apréndasela desde ahora, porque el que se sabe la mediana en datos simples, en datos agrupados, prácticamente se sabe el 75% del tema que va a seguir, que son las medidas de localización. Eso porque la mediana es una medida de tendencia central, pero también es una medida de localización, localiza el centro. La mediana localiza el centro de los datos. Y eso es lo que hacen la medida de localización, que localizan valores alrededor de la distribución. Vamos a ver la moda. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta y les resalta el que más se repite. Entonces, mire, la moda es la única medida que se puede estudiar en variables cualitativas, que se puede buscar, porque no es calcularla, es buscarla. Simplemente usted busca en una tabla cualitativa cuál es el atributo que tiene mayor frecuencia. Entonces es la moda. Por ejemplo, en el cuadro del municipio, de los estudiantes por municipio, San Francisco de Macorís es el que tiene mayor frecuencia, entonces la moda es San Francisco. En el del estado civil, soltero era el de mayor frecuencia, entonces la moda es soltero. Entonces, la moda es el valor que más se repite, el de mayor frecuencia. A diferencia de la media aritmética y la mediana, la media aritmética y la mediana son únicas. Es decir, en una tabla solamente hay una media aritmética y hay una mediana. Pero en una tabla puede haber más de una moda, puede haber una moda, puede haber 3 modas, 4 modas, pero también puede ser que no haya moda. Si no se repite en ninguno, no hay moda. Vamos a ver eso. Si hay una moda, se llama monomodal, distribución monomodal. Si hay 2 modas, se llama bimodal, y si hay más de 2, se llama polimodal. Si no hay, usted no puede poner moda igual a 0, porque no hay, pues 0 es un valor. Simplemente si no hay, no hay moda. ¿Okay? Vamos entonces a ver la moda, cómo se calcula, cómo se busca, perdón, en la tabla de datos simple. Ahí tenemos el mismo ejemplo que utilizamos para la media aritmética, que es la edad del grupo de niños. Aquí está, ordenado y todo. Entonces la moda aquí es 8 años, porque es el único que se repite. Está más que todos los demás datos. Ahora bien, ¿cómo se interpreta? Se interpreta diciendo que
la edad más frecuente de los niños es 8 años. Mírenlo ahí. O sea, la media aritmética es el promedio, la moda es lo más frecuente y la mediana es la mitad, 50 inferior y 50 superior. Ahora bien, si por ejemplo aquí no se repite ningún valor, yo quito el 8, ahí no hay moda. ¿Ok? No hay moda. Si pongo otro 7 aquí, entonces ahí hay dos modas. Moda 7 y 8. Entonces pondría, la moda es igual 7 y 8 años. Pero también, si aparece un 6, ahí habrían tres modas. Moda igual a 6, 7 y 8 años. ¿Y cómo se interpreta? En plural. Entonces, si son dos modas, 7 y 8, usted diría que las edades, no que la edad, porque ahora son más de una, que las edades más frecuentes de los niños son, ya no es son 6, 7 y 8 años. 6, 7 y 8 años. Si hay más de una moda, usted debe interpretarlo en plural, porque ya son más de uno. Ahora, si nada más es uno, se interpreta, como usted lo está viendo ahí, en singular. Entonces, esos son los casos que se pueden dar en la moda. Hasta aquí las tres medidas que estamos en la clase de hoy. Medidas de tendencia central en datos simples. Si tiene alguna pregunta antes de continuar sobre alguna de las tres, pues hágala ahora. Y si no, vamos a ver entonces ahora un par de ejercicios para tratar todavía de confirmar más nuestro conocimiento y afincarnos y dejar eso que todo el mundo nada más tenga que darle una leidita y terminar de aprendérsela. Profe, usted dijo en la, si hubiera 2 veces 6, 2 veces 7, 2 veces 8, en la muda, la interpretación, que las edades más frecuentes de los niños son 6, 7 y 8 años. Perfecto. Ok. Muy bien. Vamos entonces, mire, este ejemplo 1 es la tabla que nosotros vimos de ejemplo cuando dimos la tabla de datos simples, la primera tabla, vimos dos. Y esta tabla se refiere a la edad de un grupo de personas, la variable, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la media aritmética. Acuérdense que le dije que siempre copie el nombre de la medida que usted va a copiar, la media aritmética, la fórmula, y vamos a llenar la fórmula. Ya usted sabe llenarla. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ordenar los datos, maestro. Ya están ordenados, la tabla está formada. Sumarlos. Sumarlos. Vamos a sumar. $194, maestro. 194. Y eso lo vamos a dividir entre n, que en este caso es 10. Ahí lo dice. Si no lo dice, hay que contarlo. ¿Cuánto da? 19.40 años. 19.40 años. ¿Cómo se interpreta? Bueno, que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Mire qué fácil, ¿eh? No lo ponga difícil. Vamos a la mediana. Ah, pero yo puse la interpretación donde no era. Déjame ponerla abajo.
Ahí está. Vamos a la mediana. Como n es par, porque son 10, nos vamos a la tabla. Mírenlo aquí. Déjame subirlo. N es par. N es 10. Entonces la mediana. ¿Dónde está la mediana aquí? 18 Ya está y 18 y 20. 20. Entre el medio del 18 y el 20. ¿Qué valor está entre el 18 y el 20? El 19. Entonces, 19. desde antes de buscarla, ya usted debe saber que tiene que darle 19. ¿Mm? Si no le da 19, pues revise. Bueno, si usted hace eso, por ejemplo, lo que yo hice ahora, selecciono los dos valores que están en el centro y le indico que en el medio de ellos dos está la mediana y vengo aquí y pongo 19 años, yo se la pongo buena. Usted hace eso sin hacer cálculo y sin nada. Pero ya usted me lo indicó en la tabla, ¿ok? Pero vamos a buscarla como le dijimos que debíamos buscarla. O sea, vamos a buscarla como el punto medio, que es 18 más 20. Ya usted sabe que esto tiene que dar 19. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, esto nos va a dar 19 años. ¿Ok? Mírenlo ahí, el 19, como quiera, ¿verdad? 19 años, que es el valor que está entre el 18 y el 20. 19 años. Vamos entonces a interpretarla. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Ahí está. ¿Ah? El 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Esa es la mediana. La moda, vamos a ver, en esta tabla podemos observar que el 15 está 2 veces, pero el 18 está 3 veces, lo que quiere decir que la moda es el 18. El 18. Recuerde que la moda no es el que se repite, sino el que más se El que más se repite. La moda es igual a 18 años. La interpretación que la edad más frecuente de las personas es 18 años. Ahí está. Mire, ahí está el primer ejemplo, la primera tabla. Por eso es que yo le digo a ustedes que si los datos aparecen desordenados, usted debe contarlo antes y después. Antes de ordenarlo y después de ordenarlo, porque si se queda uno, pues imagínense que se queda es el de la moda. Ni la moda estaría bien. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo también corresponde a la segunda tabla que vimos cuando estudiamos la tabla simple, el segundo ejemplo. Ahora aquí hay 9 datos y la variable se refiere al gasto de un grupo de estudiantes.
Vamos a buscar la media aritmética, sumamos los valores, por favor, súmelo. 1255, maestro. Y ese 1255 lo vamos a dividir entre n, que es 9. Son 9 datos ahora. Y eso da 1255 entre 9, por favor. 139.41. Y ahora pesos. Parece que hay que poner siempre la expresión de la variable porque no es yuca, ni batata, ni ñame, es pesos en este caso. Pesos. La interpretación, como es el gasto, entonces, que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. ¿Ah? El gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad tiene que especificar, siempre la variable dice de qué tratan los datos. Usted no puede poner que el gasto promedio de los estudiantes es 139.44 pesos porque eso estaría mal. Porque puede ser el gasto promedio de los estudiantes comprando libros o comprando el desayuno. Cualquier cosa. Tiene que especificar en cualquier variable. Siempre los datos van a decir de qué trata. Vamos a ver la mediana. La mediana aquí n es impar, son 9. Me indica que hay un valor que debe estar en el centro. 9 entre 2, 4.5. Entonces cuento 4 y 4. El quinto valor será la mediana, que será el 140. El segundo, ¿verdad? El segundo 140. Es la mediana, 140 pesos. Y la interpretación que el 50%, ahora el sujeto son los estudiantes, el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad, y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. Ahí está la interpretación de la mediana. El 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. Viendo la tabla, observamos que la moda, el único que se repite aquí es el 140, entonces la moda es igual a 140 pesos. También dio igual. La interpretación que el gasto más frecuente de los estudiantes para ir a la universidad es 140 pesos. Ahí están las 3 medidas calculadas e interpretadas ya en 2 ejemplos más. En la plataforma, usted seguro, si copió la clase, puede ver que hay estos 2 ejercicios que se le dejan ahí. El primer ejercicio trata sobre las estaturas en pulgadas
de un grupo de estudiantes. Y aquí la tabla está formada. No hay que hacer absolutamente nada. Poner aquí y los valores. En el segundo ejercicio se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia. Aquí los valores están dados. Hay que formar la tabla. Y mire que da puntos, ¿verdad? Puntos. Hay que formar la tabla porque están desordenados. Ahí usted debe contarlos antes y después. Y también va a calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. Sugerencias. Primero, estudie bien las medidas como la hemos dado. Si usted no la ha copiado, pues aproveche el video y cópiela con el video y vaya viendo las explicaciones. Si usted la copió, ahora llene todo lo que tiene que llenar, ponga el video y trate de aclarecer todo lo que usted tenga nublado. No venga con confusiones a la próxima clase, venga que usted se sabe eso. Si usted cree que se la sabe, estúdiela por lo menos una vez para que en realidad vea que usted se lo sabe. Eso es lo que le puedo decir, porque no puede entrar en confusiones y en conflicto con las mismas 3 medidas cuando la veamos en la tabla de datos agrupados, que son las mismas. Las interpretaciones apréndasela ya, porque en cualquier tabla se interpretan iguales. Y sobre todo, apréndase bien el por qué la mediana se interpreta así, porque si se aprende también las interpretaciones de la mediana, de por sí va a saber interpretar las medidas de localización, que sería el segundo tema después que terminemos con las medidas de tendencia central. Si hay alguna pregunta, pues hágala ahora.